Evangelio según San Mateo capítulo 19. Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Preste atención. Qué linda se oyen las páginas de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Bajo el tema: dejad los niños, venid a mí. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el pueblo de Dios conmigo: amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Diga conmigo: Señor, ilumíname y habla mi vida. Dígalo una vez más: Señor, ilumíname y habla mi vida. Pueda sentarse, mis amados. El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que una mujer tenía el derecho constitucional de abortar o interrumpir un embarazo. Ese caso se tituló Roe versus Wade, llamado de esa manera por las partes que estaban involucradas en ese caso. Pero la historia no comenzó en el 1973. La historia comenzó en el 1970, cuando una mujer llamada Norma McCorvey, y esa mujer tenía un seudónimo en los papeles judiciales, y su seudónimo era Jane Roe. Por eso el caso se llama Roe versus Wade. Pero su nombre es Norma McCorvey. Era un seudónimo lo que ella tenía. Esta mujer quería interrumpir su embarazo. Una mujer que radicaba en Dallas. Y aquí en el estado de Texas es prohibido el aborto, a no ser que la mujer esté en riesgo de perder su vida por asuntos naturales, no porque ella decida querer interrumpirlo. Aquí eso es prohibido. Pero un fiscal del distrito del condado de Dallas, en ese momento el fiscal se llamaba Henry Wade, que de hecho murió en el 2001 de Parkinson. De 86 años murió. Este fiscal le negó la petición a Jane Roe. Jane Roe no se quedó con los brazos cruzados. No. Ella continuó apelando su petición. Fue al tribunal de circuito, al tribunal de apelaciones, y a los diferentes tribunales que fue, le negaron su petición, hasta que en el 1973 llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Allí en la Corte Suprema de los Estados Unidos
apeló su caso y allí por fin fue escuchada su petición y tuvo éxito. Lo extraño es que el fiscal Wade era un fiscal demócrata. Pues yo debo entender que era un demócrata de centro o de derecha, porque si hubiese sido un demócrata de izquierda, la hubiese apoyado. Pero era un hombre, a pesar de ser demócrata, conservador. No tenía pensamientos liberales. Por eso le negó la petición. Pero al final llegó la petición al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Allí su petición fue escuchada y se aprobó. Y a nivel mundial, nacional y mundial, este caso se convirtió en un caso histórico. Histórico. Desde entonces, desde 1973, los que se oponen a que las mujeres puedan abortar han seguido luchando para parar esta ley. Pero ¿cuál es el problema? El problema fue en ese entonces de Roe versus Wade, que esa victoria del 73 era una victoria que permitía lo que yo voy a decir, aunque a alguien no le gusta, la inmoralidad sexual. Ay, pastor. El Roe versus Wade, esa victoria del 73, estaba permitiendo una victoria para el egoísmo y los traficantes de la muerte. Esa victoria del 73 le dio la libertad a las mujeres de lo que yo llamo la esclavitud de sus instintos maternos naturales, a costa de su propia alma delante del Señor. Ese fue el problema. Dios creó dentro del corazón de la mujer, y las mujeres que están aquí me van a apoyar si estoy en lo correcto o no. Dios creó dentro del corazón de cada una de las mujeres el deseo de proteger y de nutrir a sus bebés. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no, las damas? Isaías capítulo 49, versículo 15 dice: pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Eso lo dice el Señor hablándole a Sión. Pero qué linda la expresión. ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Y el Señor le dice a Sión, haciendo esta hermosa comparativa, porque mire la comparativa del Señor. Porque lo natural es que una mujer, no importa qué circunstancias hayan sido, lo normal es que no puede olvidar a su hijo. Pero en caso de que eso suceda por consecuencia del pecado, el Señor dice: tal vez ella te olvide, pero yo no te olvidaré. Bendito el nombre del Señor. Independientemente de cuán inconveniente o difícil pueda ser el embarazo, el aborto electivo es un paso antinatural, antibíblico y no es moral. El bebé no es el único que muere, porque lo que no quieren entender muchas son que con el bebé se muere también una madre que pierde una parte integral de sí misma, que lo va a acompañar para toda la vida. En el momento tal vez no le afecte, pero cuando pasen los meses y pasen los años, ese vacío va a estar ahí. Porque no solamente muere un bebé, muere también una parte integral de la mujer. Bendito el nombre del Señor. Hay damas, posiblemente aquí en la congregación hayan damas que hayan perdido un aborto de manera natural. Simplemente no se dio.
Esos casos existen y se pueden dar. Y cuando es de esa manera, las mujeres caen hasta en una depresión tremenda, porque ese vacío existe y ese vacío es una realidad. Por lo tanto decimos, no solo muere el bebé, sino muere también una parte de la mujer. Y ella nunca podrá vivir en contentamiento el resto de su vida, porque hay una parte de ella que ha muerto. Nosotros los cristianos, ¿qué debemos hacer frente a esta decisión de Roe versus Wade? Porque recientemente, tan reciente como el pasado, ¿cuándo fue eso? El pasado viernes por la mañana, 10:30 de la mañana, esa ley una vez más fue anulada. Fue anulada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Y cómo nosotros los cristianos debemos de reaccionar frente a esa decisión? Nosotros los cristianos debemos responsablemente, aleluya, de responder con alegría, no con burla, con alegría y con temor. Bendito el nombre del Señor. Porque no se queda ahí. Ahora es que comienza una batalla campal que necesitamos de los creyentes en Cristo, que extiendan sus manos, porque hay mucha gente allá afuera que necesitan al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Aleluya. Tenemos que responder con alegría, pero no con burla. Porque muchos han respondido con burla, porque lo ven de manera política, lo ven con intereses políticos. Pero nosotros los cristianos no lo vemos de esa manera. Nosotros lo vemos de otra manera. Aleluya. El salmista David dijo: en pecado me formó mi madre. O sea, desde que fue formado, desde que fue concebido, ya desde ese momento, incluso el pecado del feto era independiente. Ay, pastor, aleluya. Por eso es que es una vida, porque hasta el pecado es independiente del pecado de la mamá. Aleluya. Es totalmente una vida. Lo dice el salmista David. Incluso el mismo salmista dice: pero mi embrión vieron tus ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Para aquellos que dicen que ese bebé que está en la mamá, que todavía no tiene forma, aleluya, no es una criatura, pues sí lo es. Porque dice la Biblia, dice el salmista, que si fue formado en pecado, quiere decir que hasta su propia naturaleza pecaminosa era independiente a la de la mamá. Wow. Por eso tenemos que actuar con responsabilidad, pero también con alegría. Pero hay algo irónico que ocurre aquí. Norma McCorvey, Jane Roe, la mujer de esa decisión histórica, se hizo amiga de un líder que defendía los derechos o que estaba en contra del aborto. Este líder, con paciencia y con amor, la orientó y le enseñó. Y con el tiempo, el miedo y la ira que esta mujer tenía fue desapareciendo. Y digo irónicamente, porque cuando eso desapareció, entonces la mujer de la historia se convirtió en una defensora. Aleluya, aleluya. Se unió a los grupos que estaban en contra del aborto. En el 2017 ella murió aquí cerquita de nosotros en Katy. McCormick finalmente revirtió su opinión sobre el aborto y se unió a los movimientos para derrocar la ley de Roe versus Wade. Hoy en día ella no está viva para celebrar
celebrar la victoria de esa anulación que ella fue la que la promulgó en su momento dado. Ella murió por problemas del corazón en el 2017 a sus 69 años y no pudo ver un día como hoy la anulación de esa ley que ella promulgó y luego se unió al movimiento cuando fue con amor enseñada y llevada al evangelio. Cuando leo el pasaje bíblico que acabo de leer, me pongo a pensar que todos nosotros deberíamos seguir el ejemplo de este hombre que se hizo amigo de Jane Roe y darnos cuenta que detrás de cada aborto hay una mujer que queda herida. Dios ama a las madres y a su bebé. Las mujeres que han tenido aborto desde esa decisión necesitan saber que hay esperanza y hay sanidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios puede perdonar todos los pecados, incluso el pecado del aborto, porque eso es un pecado. Pero en este pasaje bíblico yo encontré dos elementos importantes en esta historia bíblica. El primero, ¿por qué los discípulos trataron de alejar a los niños de Jesús? Yo me estaba haciendo esa pregunta mientras yo leía el pasaje una y otra vez. Y me preguntaba por qué los discípulos no querían que los niños se acercaran al maestro. Si ustedes me acompañan al versículo el versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiese sobre ellos sus manos. Están conmigo en el versículo 13. Le pusiese sus manos y orase. ¿Qué ocurrió antes de ese episodio? Jesús tiene una conversación teológica ¿con quién? Con los fariseos. Y mientras está conversando con gente que conoce la escritura, mientras él está en ese conversatorio, las mujeres llegan a llevarles los niños a Jesús. De la manera que Jesús estaba ministrando, enseñando y predicando, algo ocurrió en el corazón de esas mujeres, porque le llevaban los niños al Señor para que el Señor les pusiese las manos y orara por ellos. Pero ¿qué hacían los discípulos? Los discípulos les reprendieron. El concepto reprender aquí tiene una carga de peso mucho más allá de corrección. Si usted busca la definición de reprender, reprender significa corregir. Hay gente que no le gusta que las reprendan. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los reprendan? ¿Habrá alguien que le gusta que los reprendan? A nadie le gusta que los reprendan. De hecho, yo tengo muchos ex miembros que se fueron de aquí por una reprensión. Uno los reprende y salen cogiendo. Los discípulos estaban reprendiendo a estas mujeres que estaban llevando a los niños ante el maestro. Ellos se indignaron y los reprendían. La carga del concepto reprensión aquí nada tiene que ver con corrección. Yo creo que hay algo más. Hoy en día, en los nuevos movimientos evangélicos que tenemos hoy en día en el mundo entero, que muchas se usa la palabra reprensión. Yo hasta cuando veo los servicios me río, porque usan la palabra más reprensión que la palabra Jesús. Usted ve que agarran el micrófono en la mano
y gritan una y otra vez: te reprendo, te reprendo, te reprendo. Y a veces me pregunto: ¿a quién rayos reprenden? Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes los han visto, agarran el micrófono en la mano y empiezan a reprender una y otra vez. Y están todo el culto reprendiendo. Y cuanta cosa se mueve, lo reprenden. Y están reprendiéndolo, reprendiéndolo y reprendiéndolo. Y cuando hablamos de reprender tiene que ver con corrección. Reprender tiene que ver con corrección. Reprender no es una fórmula mágica para echar fuera demonios. Reprender no es una fórmula mágica para transformar cosas en la vida de la gente. No, la reprensión es corrección. Usted reprende a sus hijos, sí o no. Usted los reprende. Cuando ellos se portan mal, ¿usted qué hace? Los reprende, los sienta, les habla, les da 2 azotes, les dice: así no se hace. Usted los reprende. Ellos se enojan temporalmente con usted. Al rato se le va la muina y vuelve y se aman con usted. Porque ellos saben que es una corrección, una reprensión. No tiene una carga negativa como hoy en día se usa. Se usa la palabra reprensión con carga negativa cuando es corrección. Aquí los discípulos estaban más allá de corregir, estaban impidiendo porque había un problema en sus mentes. Yo me puse a investigar y estas son las conclusiones a las que yo asumo que era lo que estaba pasando ahí. Tenemos que tener en mente una cosa, y óigame bien. Tenemos que tener en mente que en los tiempos de Jesús, en aquella época, en los tiempos de Jesús, hay historiadores que dicen que necesariamente los niños no eran considerados tan especialmente o particularmente queridos, excepto por sus propios padres. Hay otros historiadores que dicen que lo más probable es que los discípulos reprendieron a las que llevaban a sus niños a Jesús porque sentían que traer a los niños a Jesús era socialmente inapropiado. Socialmente inapropiado. Eso es lo que pensaban ellos. Por eso reprendían. No, eso no está bien. Que lleven los niños donde Jesús, y máxime cuando le esté enseñando y hablando con grandes líderes o conocedores de la ley, y le llevan niños para interrumpir al Señor. También hay otros que dicen, otros historiadores piensan que posiblemente los niños iban a molestar al maestro. Wow. Es probable que su decisión de impedir que los padres llevaran a Jesús fue motivada no por falta de bondad, sino por el deseo de respetar la posición de Jesús como maestro. Yo no creo que los discípulos estaban en una actitud negativa de que los niños no se acerquen al maestro, sino que él está enseñando. Entonces no se ve bien que interrumpan a Jesús como maestro cuando está enseñando, llevándole niños. Estas son las posiciones que yo asumo que era lo que estaba ocurriendo ahí. Nosotros también de alguna manera alejamos a los niños del Señor. Muchas veces nosotros nos comportamos como los discípulos hoy en día. Sí, claro que sí. Muchas veces nos comportamos como los discípulos, impidiendo que los niños lleguen donde el maestro, cuando no los traemos a la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros no traemos los niños a la casa de Dios, nos estamos comportando como los discípulos. Estamos impidiendo que los niños se acerquen a la casa del Señor, al templo.
Número 2, nosotros nos comportamos como los discípulos cuando no permitimos a los niños participar del culto con los adultos. Y yo tengo una posición muy particular mía. Una posición muy particular mía, que usted tiene derecho a opinar diferente a mí. Y eso se puede respetar. Pero yo siempre he creído que un niño debe salir del templo a recibir enseñanza bíblica. Posiblemente cuando el pastor comience a predicar, porque necesitan una enseñanza de su nivel. Pero el resto del culto, el niño debe ser parte del culto en la casa del Señor. Debe sentarse al lado de su mamá, al lado de su papá, y estar en el culto como todos los demás. Porque los niños no son la iglesia del mañana. Los niños también son la iglesia de hoy. Alabado sea el Señor. Y cuando no le permitimos a los niños estar en el templo, en el culto adorando a Dios, nos estamos comportando como los discípulos. Por lo tanto, los grandes líderes que posiblemente me ven o me van a ver, o pastores que también me van a ver y me van a escuchar, tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero si los niños te estorban en el templo, ten mucho cuidado. Alabado sea el Señor, porque te estás portando como los discípulos. Estás impidiendo que ellos sean parte, aleluya, de la adoración. Pero nosotros estamos llevando esa mala costumbre desde la casa. Porque cuando nos sentamos a comer como familia, en vez de sentarnos todos juntos a comer como familia, vete tú para el cuarto a comer solo por allá. Vete tú para allá a comer solo por allá. Vete tú a ver televisión por allá. Yo como con esta acá tranquilo y tú vete por allá. Cuando se supone que haya comunión como familia, hay momentos dados que la familia tiene que estar juntos y punto. Alabado sea el Señor. Nosotros somos 5, 6 hermanos. Y cuando ya éramos grandes, cada cual se iba a la iglesia por su lado. Cuando éramos chamacos, llegábamos juntos a toda la iglesia. Mi papá tenía un station wagon y ahí íbamos todos para la casa del Señor. Y cuando llegaba el pastor, llegaba a la mitad de la iglesia, porque éramos 6 y el pastor y mami 8. Y pues imagínate, llegábamos toda la congregación. Llegó la guagua de la iglesia cuando llegaba mi papá. Íbamos todos juntos a adorar a Dios. Y nos sentábamos en la iglesia al lado de mi mamá, de mayor a menor. Y el que se portaba mal se tenía que sentar en el púlpito con mi papá. Yo se los conté una vez. El que estaba en el púlpito sentado al lado de mi papá, ya toda la congregación que mi papá pastoreaba sabía que ese no andaba derecho. Y mi mamá se lo mandaba allá al púlpito a mi papá. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Así yo me crié. Yo me crié en las bancas de la iglesia. Hay veces que yo no entendía lo que papi predicaba. Hay veces que yo no entendía lo que predicaban los pastores que me pastoreaban, porque tuve un pastor peruano, se llamaba Alejandro Alcántara. Aleluya. Y otros pastores más que yo tuve. Yo a veces no entendía lo que ellos predicaban, pero algo se queda. ¿Usted se cree que algo no se queda? Claro que se queda. En el subconsciente se queda la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es como martillo, es como espada que penetra, bendito el nombre del Señor. Y nosotros, los que nos criamos así, por eso servimos al Señor. Alabado sea el Señor. Usted se comporta como los discípulos cuando impide que los chamacos sean parte del culto. Pero hoy en día la mayoría de las iglesias sacan a los niños desde que entran por la puerta. Ahora tienen nursery que hasta los registran. Aleluya. Váyase a la iglesia de los anglosajones, aunque se enojen conmigo, pero es la pura verdad. Desde que entran, los registran y se los llevan para allá para tener su relajo por allá. Aleluya. Y los papás se van para el templo y usted ve el templo completamente lleno de adultos nada más. Un olor a chiforobi que no hay quien lo aguante. Bendito el nombre del Señor.
Aleluya. No. En la iglesia hacen falta todos. Hace falta ver en la iglesia adultos, niños, adolescentes, jóvenes, todos juntos adorando el santo nombre del Señor. Bendita la gloria de Dios. Nosotros nos comportamos como los discípulos cuando no les compramos a nuestros hijos una Biblia. Ay, pastor, usted vino muy bravo hoy. Vayan conmigo al versículo nuevamente 13. ¿Están conmigo ahí? ¿No han cejado su Biblia? Dijo: entonces le fueron presentados unos niños. Esas mamás tenían intención. Había intención en esas madres. Las madres tenían el mismo concepto que tenía la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde del manto de su vestido, yo seré sana de aquel azote. Entonces estas madres dijeron, le presentaban los niños a Jesús. ¿Cuál era la intención? La intención era para que pusiese las manos sobre ellos. Hermano, el querer tocar una figura pública y conocida es algo normal en la sociedad. ¿O no me diga usted que usted ha conocido a personas que cuando tocan un artista no se lavan la mano por un mes? Si le dan si le doy un beso aquí, no se vuelven a tocar el cachete por un rato. Aleluya. Si me tocó la ropa o me la filmó, esto más nunca lo vuelvo a botar. Eso es histórico. El que fulano de tal me haya tocado la camisa, me la haya filmado, me haya tocado las manos, me haya visto, me haya mirado, para nosotros es la gran cosa. Vi en las noticias ayer de una de las cadenas de televisión una chamaca que se estaba casando. Y sin querer queriendo llega una artista muy famosa y se topa con la boda. Y como se topó con la boda, se le acercó a la chamaca y le dio un abrazo y le echó la bendición. Esa muchacha se emocionó más que si estuviese casándose con el chamaco. Me imagino que ese traje nunca en su vida lo botará porque fue abrazado por esta gran artista. El concepto de ser tocados por figuras públicas, por figuras nacionales y mundiales es algo normal y muy marcado en la sociedad en la que nosotros vivimos, y eso siempre ha sido así. Eso no viene de ahora, viene de siempre. Pero en este caso de la historia bíblica, estas mujeres llevan a estos niños a Jesús porque quieren que Jesús los toque. No por la popularidad del maestro en ese entonces. No, Juan Carlos. No porque Jesús era famoso en su entonces. Porque ellas eran testigos oculares del poder de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Para que ponga las manos sobre ellos y ore. Entonces ahí era que los discípulos reprendían, porque estaban impidiendo el toque del maestro y la oración de Jesús, porque ellos entendían
que molestarían al maestro, que era socialmente incorrecto, o porque posiblemente culturalmente no tenían mucha importancia a los chamacos. Pero si usted va al versículo 14, ¿está conmigo ahí en el versículo 14? ¿Qué dice el versículo 14? Pero Jesús dijo, wow, pero Jesús dijo, voy a repetirlo otra vez, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí. Dejen a los niños venid a mí. Y no se lo impidáis. Gracias Dios por mi papá, porque no me impidió acercarme al Señor. Y si estoy aquí predicando, es porque nunca me lo impidió. Ay, pero cuántos padres irresponsables me están viendo, que cuando te piden prestado el chamaco para llevarlo a la iglesia, te dicen que no. ¿Cuántos mamás le ponen piedras en el camino? Y padres les ponen piedras en el camino para que se acerquen a la casa de Dios. Jesús dijo, dejad los niños venid a mí. Y no se los impidáis. Nosotros somos culpables porque coordinamos mal. La semana tiene 7 días. Hay muchas maneras de hacer ajustes y coordinar, pero no, es mejor hacer el cumpleaños a la hora del culto. Es mejor hacer el party a la hora del culto. Es mejor hacer aquello a la hora del culto. Es mejor a la hora de hacer lo que es servir al Señor. Se nos ocurren tantas tonterías. Aleluya. Jesús dijo, dejen los niños venid a mí y no se los impidáis. Bendito el nombre del Señor. Los niños se acostumbran, los niños aprenden, los niños saben, porque así yo me crié. Pero hay algo más importante, porque si usted mira el versículo 14, mírelo bien. Uy, me salió bien puertorriqueño, 14. Aleluya. Aleluya. Usted mira el versículo 14. Ahora lo dije bien. Dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Ay, ese versículo lo malinterpretan también. Automáticamente todos los niños que perecen se van al cielo. ¿Será? Entonces, ¿qué pasó con David? Mi embrión vieron tus ojos, en pecado fui formado. ¿Qué pasó con la naturaleza pecaminosa? Automáticamente un niño se va al cielo. Yo me atrevo a decir que cuando no tienen capacidad de elección, el Señor le imputa la muerte de Cristo a ellos, porque no tienen capacidad de elección. Pero aún yo habiendo dicho eso, todavía tengo que dejar 1% para pararme en la quinta enmienda. Porque de la única manera que uno va al cielo es si uno confiesa que Jesús es el Señor. Muchos no tienen capacidad de elegir. Como un amiguito que voy a presentar ya mismo. Él no tiene capacidad de elegir. Pero mamá, papá y los abuelos sí tienen capacidad.
Se fueron los amenes. Hay una amiguita que tengo por ahí que bastante candela me da. Debe estar por ahí. Se llama Leslie. Ella no tiene capacidad de elegir. Pero mamá y papá sí. Si mamá y papá le enseñan el evangelio, ella va a creer en Jesucristo. Ya estoy terminando, denme unos minutitos. ¿Y qué pasa con los niños que creen en hogar, que crían en hogares que creen en las brujas y en los brujos y en Yemayá y en Changó y en toda esa cuestión? ¿Qué es lo que van a aprender? Hermano, ¿esto es serio? Que están acostumbrados a escuchar pastores que le pasen la mano y le doran la píldora. Pues no. Alabado sea el Señor. Aquel o aquella no tienen capacidad de elección. Pero los papás sí. Hasta que ellos tengan la capacidad de elección. ¿Cuándo es la capacidad de elección? Bueno, según los hebreos, y eso no es estable, lo que voy a decir ahora no es estable, no es fundamental, pero según los hebreos, para muchos de ellos 12 o 13 años, capacidad de elección. Por ahí estoy bien, pastores. Ay, pero yo veo unos chamacos, yo fui maestra de escuela, a mí no me pueden voltear la tortilla porque yo fui maestra de escuela muchos años, 15 años. Y enseñé cuarto grado, tercer grado, quinto grado, que no llegaban a 12 ni a 13 años, pero tenían capacidad de elección para la poca vergüenza, tenían capacidad de elección para la maldad, tenían capacidad de elección para hablar malas palabras, tenían capacidad de elección para mentir. Tenían capacidad de elección para decirme yo no hice la tarea. Tenían capacidad de elección para decir cuánta mentira había para salirse por la tangente. Y tengo que tener pena a la hora de la salvación. Porque de los tales, porque de los niños, de los que no tienen capacidad de elección, porque los niños que no pueden decidir por ellos mismos, es el reino de los cielos. Por eso esas madres le llevaban los niños para que los tocasen. Déjame llevarle el niño al Señor, porque si yo dejo que el niño decida si quiere ir donde Jesús o no, posiblemente esa no sea su decisión. Si usted le pone un niño aquí un PlayStation y le pone aquí la Biblia Reina Valera del 60, ellos no van a agarrar la Biblia Reina Valera del 60. Alabado sea el Señor. Si usted le pone alabanzas al Señor. Si usted le pone al niño la película tal aquí, aleluya, y le pone aquí la película de David y Goliat, ellos posiblemente no agarren la película de David y Goliat, agarren la película de esas compañías que están impulsando ideología de género. Porque son bonitas y coloridas y mágicas. No tienen capacidad de elección, pero usted sí. Por eso esas mamás se lo llevaban al maestro. Mi nene no tiene capacidad de elección, pero se lo voy a llevar al maestro para que el maestro lo toque y ore por él.
Por eso nosotros los evangélicos, ¿cuántos son evangélicos? Por eso nosotros los evangélicos, los cristianos, no bautizamos a los niños, porque los niños no tienen capacidad de elección, pero sí se los podemos presentar al Señor para que el Señor los toque y ore por ellos. Quisiera ver las manos de los que fueron presentados al Señor en un momento dado. ¿Cuántos fueron presentados al Señor? A ver las manos. Uy, qué poquito. No, hay bastantes que fueron presentados al Señor. Ahora, ¿cuántos fueron bautizados? Hay algunos que fueron bautizados, levanten la mano. Hay algunos que la levantan como que a medias. No quiero que me vean. Los que fueron bautizados, ¿usted eligió ser bautizado? ¡No! Pero yo que fui presentado al Señor tampoco elegí ser presentado. Alguien me llevó para que el Señor pusiese sus manos sobre mí y orara por mí. Versículo 14. Porque de los tales es el reino de los cielos. Óigame bien y óigalo bien. Por favor, que se le meten los sesos y le baje al corazón. Los tales. Vaya conmigo a la Biblia. Los tales significa. Hay un grupo escogido, selecto. Mírenlo ahí. Yo no me lo estoy inventando. Está en la Biblia. Porque de los tales, ¿de quién está hablando? Porque de los tales está hablando del pastor Freddy. No. Porque de los tales está hablando del hermano Roberto Chacón. No. Dentro del grupo de los tales está el pastor Germán a sus 55 años. No. Yo no caigo en ese grupo. ¿Cuántos años tiene Dani? 13, 14, 15, qué sé yo cuánto tiene él. ¿Caerá ese chamaco en los tales? ¿En el grupo porque de los tales? No. En el grupo porque de los tales solamente caen, aplican. Voy a usar los términos que conocemos. Porque en el grupo de los tales solamente aplican a ese asilo los que no tienen capacidad de elección. Los demás tienen que decidir si aman al Señor o no. ¿Alguien me entendió lo que yo dije? Un último ejemplo y con esto concluyo. Óigame bien. Si usted pide asilo político y usted no va a la cita de inmigración el día que le corresponde, ¿qué sucede? Le cierran el caso. Pero si el que pide asilo político o por quien están pidiendo asilo político es un niño de 5, 6 años, 7 años, 8 años, menor de edad, que no sabe manejar, que ni siquiera sabe lo que significa eso, y pierde la cita porque el papá o la mamá se lo olvidó y llaman para decir se nos olvidó,
van a reconsiderar la petición porque es un chamaco, que no es culpa de él porque él no maneja, porque él no puede elegir. Ahora me entendieron. Por eso el versículo 14, vuelva a mirar el versículo 14 para aquellos que creen que por default todos entran al cielo. No. Solamente el reino de los cielos es para el grupo de los tales. Y ese grupo de los tales son los que no tienen capacidad de elección. Como el amigo Damián, como el amigo Jaden, como Leslie y otros niñitos más que no tienen capacidad de elección. Ellos caen en ese grupo de los tales. Pero los que tienen capacidad de elección, ese vuela alto, te queda ancho si no acepta que Jesús es el Salvador. Perdónenme que sean tan honestos, pero estamos en tiempos finales y tenemos que apercibirnos. Conclusión. Qué maravilloso. Vaya, el versículo, ¿cuál es el último versículo? Ya se me olvidó. El 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Oiga bien. Qué maravilloso es pensar que Jesús le interesa interactuar con los niños. No se lo impidan. Déjalos que vengan a mí. Porque los niños son necesitados y dependientes. Y no saben casi nada de la vida. Los niños funcionan normalmente por emoción más que por la razón. Tan es así que Gálatas 4:19, lo busca en su casa, Gálatas 4:19. Jesús nos ama tanto que nos compara con niños. ¿Y sabe cómo el Señor nos llama en Gálatas 4:19? ¿Cómo nos dice Jesús en Gálatas 4:19? A través del apóstol. ¿Cómo nos dice? Hijitos. Así lo dice. Dice, hijitos. Ahora, si usted va a Mateo 18, versículos del 3 al 4, no lo voy a leer, por ahí está. Mateo 18, del 3 al 4. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿No le parece poderosa esa escritura? Si usted lee Mateo 18 del 3 al 4, dice, tenemos que ser como un niño. A mí me gustaría practicar esa escritura ahora, pero sé que no lo van a hacer. Le iba a decir que se pusieran el dedo gordo en la boca y chuparan como un bebé para verlo, pero no. Tenemos que ser como un niño. En momentos dados, ante situaciones difíciles, es mejor reaccionar de manera emocional y permitir al Espíritu Santo que obre en ti y no dejar que tu humanidad te complique la vida.
Aleluya. Tenemos que ser como un niño. Óigalo bien. Porque nos complicamos la vida. Posiblemente otras personas dirán, y en otras iglesias que he sido pastor, tal vez los ancianos me cuestionarían el sermón. Pero hay que ser como un niño. El niño no sabe cómo llega a la escuela, él sabe que llega, que lo llevan. Él no se preocupa por el pago de la renta el día 1 de julio. Él no le importa. ¿Qué le importa, Damián, si hay dinero para la gente o no? Damián, ¿a ti te importa si hay dinero para la gente el día 1, Damián? Nada, ¿qué le importa? Génesis, ¿te importa si hay dinero para la gente el día 1? ¿Qué va? Es más, Andrés, que es más grande, tampoco le importa. Si le cortan la luz al pastor, él va y se queja. ¿Qué pasa que no hay luz? Y tal vez el papá diga, es que no tengo plata para pagarla. Pero ¿cómo que no? Muchos de ellos actúan por emoción. Y nosotros los creyentes, óiganme, les conviene en momentos dados dejar que el Espíritu Santo obre en ti y echa los sesos suyos a las manos del Señor. Porque siempre buscando de las 5 patas al gato nos complicamos la vida y no adoramos al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores con libertad y con gozo. Hay que ser como un niño. Por algo Proverbios 22:6 dice, ahora sí termine, instruye al niño en su camino, y cuando llegue a la edad del pastor no se apartará de él.